Recording in progress. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de poder escuchar a nuestros hermanos en nuestra generación. Te pedimos que nos des un corazón sincero, humilde, que nos des la capacidad de poder entenderte a ti y agarrar con firmeza y con decisión, Señor, tu verdad y poder realmente compartirla de corazón a corazón a las personas que tenemos cerca, a nuestros seres amados. Te pedimos tu ayuda, Señor, y úsanos como instrumentos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Muy buenas noches nuevamente mis hermanos. Por causa de la grabación los vuelvo a saludar y le damos la bienvenida al doctor Cornelio. ¿Cómo está usted, doctor Cornelio? Estamos en sus manos. Amén. Gracias, hermanos. Um, Vamos a continuar con el estudio de la reforma en América Latina y el Caribe. Um, Voy para atrás. Había una pregunta de alguien, no me recuerdo quién fue, sobre la historia de la Biblia en español. Yo tengo un libro aquí y quisiera mostrar, pero ustedes no me ven. Pero voy a leer el título. El título es Las Biblias Castellanas del Exilio, escrito por Enrique Fernández y Fernández. Este libro muy bueno. Ah, creo que la precisión es excelente y da un buen, una historia confiable sobre cómo fue preparado la Reina Valera. La Reina Valera es la Biblia del, de los misioneros protestantes, um, pero como hemos dicho en la última clase, Diego Thompson, quien va a ser utilizado por Dios, utilizó otra Biblia, que fue la Biblia católica, sin las notas vaticanas y sin los libros apócrifos. Y eso fue utilizado por Dios antes de la llegada de los misioneros protestantes de Inglaterra y Escocia y los Estados Unidos y Canadá. Entonces, este libro voy a recomendar a ustedes, Las Biblias Castellanas del Exilio. Tengo otro libro que fue traducido de inglés y se llama La Biblia, cómo se convirtió en libro, y por Terry, Terry Hall, Hall. Es posible que, que estos libros um, ya se pueda conseguir por el Internet. Y también tengo otro libro por Edwin Yamauchi, Las excavaciones y las escrituras. Bueno, es interesante, muchos datos, muchos estudios, arqueología, y es fascinante, ¿no? Al final, lo interesante, hermano, es comparar las Biblias que fueron escritas, traducidas, mejor decir, en inglés, en español, en francés y también en alemán. Y aparecen pues la Biblia escrito por Tyndale, Guillermo Tyndale, en inglés dicen William Tyndale. Um, no es la primera Biblia en inglés, pero es la Biblia más utilizada de, antes de la llegada de lo que llamamos King James Version. Um, pero la Biblia de Tyndale aparece 1526 y fue precisamente en Alemania que fue presentada y imprimida. Um, Razón porque Guillermo Tyndale fue perseguido por el gobierno en Inglaterra. Entonces él fue
a Alemania. Ahora, yo no tengo documentos para ver o para documentar la relación entre la Biblia preparada por Lutero, el Nuevo Testamento, fue preparado en alemán 1522, pero Lutero hizo mejoras también en la traducción del Nuevo Testamento. Pero aparecen, bueno, el Nuevo Testamento alemán aparece en alemán 1522 y la Biblia inglesa aparece, el Nuevo Testamento inglés aparece en 1526, muy cercana. Ahora la Reina Valera va a ser presentado y también publicado en Alemania. Eso es interesante. Publicado en Alemania porque en España los traductores fueron perseguidos. Pues ellos va a aparecer 1602. Ahora, una de las tesis que tengo es que no hay reforma sin Biblia. Ok, hay eco. Ahora se puede escuchar normal. Ahora sí, y nuestro hermano Iván, ¿usted tenía una pregunta? Tenía la mano alzada hace un ratico. Sí, justo quería volver a escuchar la tercera recomendación del libro del hermano Cornelius, porque yo los primeros dos sí los tenía y los pasé al grupo por las dudas. Sí, te Pero di las gracias. sí, justo no sabía la tercera recomendación. Ok, Hermano Edwin, dijo usted, pastor, no me acuerdo el nombre del libro. ok. El primer nombre del autor es Edwin, Edwin, y el apellido es Yamauchi, Yamauchi. Ahora, el libro se llama Las excavaciones y las escrituras. O sea, es un libro interesante, ¿no? Um, para dar apoyo a la veracidad del Antiguo y Nuevo Testamento. Ok, eso en cuanto a la información sobre las Biblias. Hemos dicho que los primeros protestantes para llegar a las Américas, sea América del Norte, Sur, Central, México, Caribe, son los hugonotes. Llegan a Canadá en 1534 con Jacques Cartier, pero no quedan. Llegan a Brasil 1555 hasta 1559. Tratan de establecer una colonia, se llama Colonia Coligny, pero los portugueses son más fuertes y los hugonotes no van a sobrevivir. Deben regresar a Francia. También hubo intento en Florida, el estado de Florida hoy en día, con los hugonotes acerca de San Agustín, la Fuerte Carolina, y ahí tenemos el genocidio de los hugonotes en 1565. Ahora, hemos hablado de la llegada de los esclavos, los afrocaribeños, afroamericanos, y ellos, en cuanto a su religión, pues, o en cuanto a las religiones europeas, vamos a decir, van a inclinarse a la Iglesia Católica Romana, porque los protestantes están asociados con el tráfico de esclavos. Y es algo muy lamentable, es algo que no ha parado el movimiento protestante en el Caribe, pero ha dañado el testimonio y los protestantes tuvieron que arrepentirse. Sin embargo, hubo un movimiento muy importante
de los moravos, primero, ellos van a evangelizar a los afrocaribeños en el Caribe, en la costa de Nicaragua, Honduras, Panamá, también costa de Colombia, Brasil, y llegan hasta la costa de Perú y Chile también. Van a especializarse en la evangelización directamente con el pueblo indígena y el pueblo afrocaribeño. No trabajan con los colonos directamente. Y eso sí forma la estrategia adoptada por sociedades bíblicas, sociedades educativas como la sociedad lancastriana. Esta visión es adoptada también por Diego Thompson, que va a trabajar directamente con los nuevos grupos nacionales que están formando naciones, y va a usar la Biblia de la Iglesia Católica menos las notas vaticanas y los libros apócrifas. Ahora, se nota que las iglesias protestantes deben corregirse, deben arrepentirse de la asociación con la esclavitud y el tráfico de esclavos. Y durante esta época, ustedes van a ver en mi libro, durante esta época cuando, por ejemplo, los misioneros, los pastores reformados que vinieron al Nuevo Mundo, pues llegaron en los barcos de la West Indies Company que estaba traficando los esclavos. Entonces hay una acumulación, o sea, hay una mezcla de motivos, y la iglesia tuvo que aprender cómo arrepentirse de eso. Lo que hicieron muchos protestantes es trabajar con los morados y en este sentido dar la razón a los morados y trabajar en contra de los colonos hasta emancipación y después la nacionalización de las colonias, que va a ser un proceso muy importante. Bueno, hemos hablado también de los colportores. Los colportores son los primeros predicadores entre los pueblos que ya tienen Biblia. Por ejemplo, Diego Thompson llega con la Biblia y vende la Biblia y enseña a los colportores para extenderse donde hay receptividad de estudiar la Biblia. Entonces forman grupos muchas veces escondidos, y forman también escuelas caseras para que la gente aprenda a leer, porque para aprovecharse de la Biblia hay que leer la Biblia. Y ahí entra las escuelas lancastrianas que usan la Biblia como el texto principal. Y hermanos, hay miles y miles de escuelas que fueron formadas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, donde fue Diego Thompson. Él estableció también sus escuelas lancastrianas, que de nuevo es algo súper importante porque no es la educación tradicional. ¿Qué es la educación tradicional de los protestantes? Es trabajar con los colonos europeos, americanos, y realmente se necesita un sistema de educación que va más allá de los colonos y más allá de los misioneros y los hijos de los misioneros. Entonces, la formación de educación entre
los tribus indígenas y los afrocaribeños, afroamericanos, pues va a ser muy importante. Después de la emancipación de los esclavos, después de la formación de las naciones, tenemos la entrada oficialmente de los misioneros protestantes, y eso incluye los episcopales o anglicanos de Canadá e Inglaterra, episcopales de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no permiten los anglicanos utilizar el término anglicano porque, um, um, porque hay separación de iglesia y Estado. Y la iglesia anglicana es iglesia del Estado de Inglaterra hasta hoy día. Entonces los anglicanos en los Estados Unidos tuvieron que cambiar su nombre a episcopal. Por esta razón son llamados episcopales. En el siglo XIX no son tan liberal como hoy. Hay entre ellos buenos misioneros, buenos colegios, pero más bien con los colonos que hablan inglés, los ingleses, no los escoceses van a ser presbiterianos. Ahora, la iglesia presbiteriana va a crecer y gracias a Dios, no tan, porque Escocia no tiene una flota mercantil como los daneses y ingleses y holandeses y franceses. Y los escoceses van a establecer misiones y iglesias y van a permitir a los nacionales tomar, o sea, ser los líderes principales. Ahora, voy a examinar eso un poco. En México, por ejemplo, hoy en día, si usted va a las estadísticas que están en the World Christian Encyclopedia, hay más de 1.500.000 presbiterianos en la Iglesia Presbiteriana Nacional en México, o sea, una iglesia muy grande. Ahora, el desarrollo de esta iglesia comienza realmente con los colportores como Diego Thompson, aunque él es bautista, entonces él va a formar colportores bautistas. Y Melinda Rankin, que va a trabajar con bautistas y los presbiterianos. Pero son ellos los colportores que preparan a los grupos de estudio bíblico, o sea, van a promover la venta de la Biblia y eso va a ser importante en la formación. Y cuando llegan los misioneros oficiales en México es 1872, en el último año del presidente Benito Juárez, y él invita pues a la iglesia bautista, iglesia episcopal, la iglesia congregacional y la iglesia presbiteriana a entrar, y ellos reciben, porque ellos reciben donde tiene grupos pequeños, reciben propiedades de la iglesia católica romana, porque todo el gobierno tomó posesión de todas las propiedades de la iglesia católica romana, y hasta hoy día se nota, por ejemplo, en Oaxaca, un convento fue dado a la iglesia presbiteriana y es inmensa, es muy grande. Y ahí funciona una iglesia presbiteriana nacional. Entonces, tenemos, socialmente hablando, hay que mirar cuando hay la guerra civil en los Estados Unidos entre el norte y el sur, y la cuestión principal era el problema de esclavitud, el tráfico de esclavos, la venta de esclavos, la existencia de la esclavitud.
Cuando pasamos por esta época, pues los misioneros están más libres para ir a América del Sur, porque en América del Sur hay la nacionalización de las colonias, que es muy importante, y eso también pasa al final del siglo XIX. Y concuerdan, o sea, estos movimientos son muy importantes, socialmente hablando, pero espiritualmente hablando, se nota que, por ejemplo, los primeros bautistas en Jamaica son ex esclavos que, que que vienen de los Estados Unidos y van a trabajar en Jamaica y tiene éxito. Los primeros bautistas por el año 1733 por ahí. Y en la República Dominicana y Haití también son ex esclavos que vienen de los Estados Unidos y, y van a evangelizar, formar sus propios grupos que hasta hoy día hablan inglés en la República Dominicana. Un inglés muy interesante porque es de la época de los esclavos a la mitad del siglo XIX. Y todavía existen estos grupos, pero ellos rápidamente van a formar iglesias que hablan español. Entonces, el movimiento protestante va a crecer en Haití, en la República Dominicana también y en todas las islas, básicamente, pero al final del siglo XIX. Entonces llegamos tarde, vamos a decir. Um, y, y el desarrollo del protestantismo en Canadá y los Estados Unidos ha avanzado más, es más grande. Um, pero hoy en día, cuando vemos que la Iglesia Presbiteriana Nacional y la Iglesia Presbiteriana Independiente, y hay otro también, Iglesia Presbiteriana Reformada, entre todos hay casi 2 millones de miembros, y estos grupos son reformados, evangélicos, conservadores, y siguen creciendo. Mientras que en los Estados Unidos y Canadá tenemos la ruptura entre la iglesia presbiteriana, que una parte liberal se separa de los conservadores, más bien fueron los conservadores que salieron de la iglesia pecusa, la iglesia liberal, que hoy en día es sumamente liberal. Y no solamente entre los presbiterianos, entre los bautistas, entre los metodistas, episcopales, luteranos, o sea, todos los grupos protestantes del siglo XVI y XVII y XVIII, pues van a tener un movimiento liberal que, que va a asumir el control de jerarquías de las iglesias, mientras que el hombre, o sea, el cristiano común, no va a preocuparse mucho de las jerarquías de la iglesia, los seminarios de las iglesias, y ellos quieren trabajar, quieren ministrar y forman sus propias sociedades misioneras y sociedades para ministrar, tanto en Canadá, los Estados Unidos, pero también para misiones. El movimiento misionero normalmente es un movimiento más conservadora, más bíblica, evangélica, y tiene éxito realmente, tiene éxito en establecer iglesias nacionales en el Caribe y América Latina y el Caribe. En Colombia, y varios de ustedes son colombianos, pues viene la historia muy linda. La iglesia presbiteriana o su primer misionero es Pratt, y llega creo que 1856, 59, por ahí. Y va a trabajar con los que hablan inglés primero y rápidamente van a establecer también el planteamiento de iglesia entre los que hablan español.
Ahora, lo interesante es en Brasil, en Colombia, México, entre los primeros líderes protestantes hay ex sacerdotes católicos romanos. Y eso es un factor muy importante porque ellos conocen la Iglesia Católica Romana y por la influencia de ellos, pues los protestantes se mantienen separación de la Iglesia Católica Romana. En la formación de las iglesias protestantes en México, América Central, casi en todas las naciones de, de hablar español. Los que hablan inglés también van a formar sus sociedades misioneras y también iglesias nacionales protestantes. Y al final del siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial del siglo XX, pues mayormente el movimiento misionero pues es evangélico conservador y muchos son de doctrina reformada también. Mi libro termina, o sea, la reforma en América Latina y el Caribe termina en 1916, es por el Congreso de Panamá, que es importante porque los líderes nacionales van a conocer a otros, o sea, lo que pasa en otras naciones. También hay revoluciones que no permiten los extranjeros quedarse. Eso pasó en México, que después de la Revolución Mexicana, pues los misioneros tuvieron que salir. Y eso fue para el bien, porque los nacionales tuvieron que asumir toda la responsabilidad de la Iglesia Nacional, incluyendo la enseñanza de los nuevos pastores. O sea, los seminarios, aunque van a utilizar a misioneros, pero los nacionales, los líderes nacionales también van a asumir un papel importante y eso funciona hasta los 60. Ya en 60, al final de 60, entra la teología de liberación y va a afectar, por ejemplo, en Colombia. Ellos van los que viven en las ciudades grandes, normalmente son los más liberales, más políticos y adoptan la teología de liberación, que simplemente es la política de la izquierda aplicada a la iglesia, donde apoyan movimientos revolucionarios militares. Y ahí se rompe la separación de iglesia y Estado, que ha sido parte de la ethos o la ética de los protestantes y los misioneros protestantes. Pero eso va a cambiar en casi todas las iglesias protestantes tradicionales y va de nuevo, va o sea, va a llegar al punto de la apostasía, ¿no? No sé si hay algunas preguntas antes que tomamos un breve receso. ¿Hay alguna pregunta, mis amados hermanos? Puedo hacer como algo de lo que el doctor Cornelio está hablando precisamente para esa fecha, según el texto 1905. Una vez más, como eh, retomando la clase pasada, mencionó nuevamente a la misionera, ¿m? Pero para ese año 1905, luego de que fueran sacados también
algunas personas y que quedaran los mexicanos, una vez más dice que la fuerza misionera había menguado a 5 misioneros. Y me llama la atención que habla en esos 5 misioneros hay 4 mujeres. ¿Mm? Ujú, Y que precisamente nuevamente como es, digámoslo, esa fuerza o esa entrega de las mujeres misioneras que hace el doctor énfasis en ello para precisamente ese año y más adelante, luego se llega a directives, a unas directivas femeniles que fueron apoyadas por misiones presbiterianas en América Latina y el Caribe, que habla de 6 directivas misioneras, las cuales prácticamente eran mujeres las que trabajaron en esa parte, bueno, en la parte misionera y de educación y que eran las esposas de algunos presbíteros ordenados, ujú, también misioneras y que llegaron a tener 8.000 estudiantes, pues para la fecha que está hablando el doctor Cornelio, en el registro hasta 1916, mm, ujú, llegaron a tener 8.000 estudiantes. La fuerza, bueno, estas 4 mujeres que quedaron allí que se mencionan, fueron las que luego para ese 1916 de México y dieron como esa fuerza en educación para formar con el apoyo de, de la, de las misiones presbiterianas, formar todo lo que es la parte educativa con ese apoyo, doctor Cornelio. ujú. Sí, no, muy buena observación. Voy a dar un ejemplo contemporáneo. Por ejemplo, mi esposa es maestra. Fuimos a la República Dominicana y comenzamos a trabajar con los dominicanos en cuanto a la educación y con los haitianos en la plantación de iglesias. Ella preparó el currículo colegio, para los colegios cristianos, para formar colegios cristianos y se formaron 2 en el pueblo donde vivimos, Sabana Grande de Boyado. Hoy en día hay 950 estudiantes, hay más de 100 maestros, hay, ah, el gobierno está pagando a los salarios de los maestros porque tiene licenciaturas. Entonces, y mi esposa trabajó voluntariamente, nunca recibió un centavo para esta obra. Y esta obra es lindísima hoy en día, ¿verdad? Pero es por el voluntarismo, volunteerism. Um, los voluntarios, pues, no, no usan el dinero para un medio de misión. Um, al, si ustedes hacen una investigación en cuanto a establecer las iglesias nacionales, um, el sacrificio, especialmente en la primera generación de iglesias, es muy alta. Um, y, y creo que es bíblico también que los pastores son apoyados por los miembros de la iglesia y que los misioneros nacionales también son apoyados por los nacionales. Y o sea, la misión falla cuando el misionero um, es más de una generación. Los misioneros llegan, pero no deben quedarse más de una generación. Y si quedan, deben pasar de una frontera misionera a otra. Y eso se ha visto en mis estudios. Después de 1916, he visto que por ejemplo, la parte sur de México, los misioneros de la Iglesia Reformada um, establecieron iglesias nacionales y no quedaron como pastores de la Iglesia Nacional, sino pasaron a otras fronteras porque hay muchos grupos, etnias
que necesitan la traducción de la Biblia en su lengua. Entonces, ellos enfocaron en la extensión del reino de Dios en vez de tomar el lugar del nacional en cuanto al pastorado, en cuanto, en cuanto al liderazgo de la iglesia. Ahora, las esposas de los misioneros, eh, las misioneras solteras, hay muy buenas historias en México también, en México y también en Colombia y casi todas las naciones. Si ustedes analizan la historia, el Señor va a utilizar a las hermanas para preparar a los hombres jóvenes y niños, pero también a los hombres para que ellos eh, la, sean responsables para el liderazgo de la iglesia. Conozco la historia de dos traductoras de la Biblia en la parte sur de México que tradujeron la Biblia y al terminar el Nuevo Testamento salieron, se fueron a Perú y los pastores nacionales dijeron, pero hermanas, ustedes conocen la Biblia mejor que nosotros, ¿por qué no quedan como líderes en la iglesia? Y ellas dijeron, porque la Biblia dice que la responsabilidad es de los hombres. Ustedes son responsables. Y se fueron. Y es muy lindo eso, porque esta iglesia, la iglesia um, presbiteriana en Chiapas, por ejemplo, las etnias que tiene, por lo menos el Nuevo Testamento, varios misioneros fueron hermanas que trabajaron hasta que hubo liderazgo masculino, el liderazgo de pastores y ancianos y diáconos para tomar la responsabilidad, no solamente de la iglesia, pero también en la traducción de todos los libros de la Biblia, porque normalmente los que traducen la Biblia, y si son extranjeros, ellos van a traducir el Nuevo Testamento primero y algunos libros como Salmos, Génesis, Éxodo, algunos libros del Antiguo Testamento, pero la tarea realmente para los nacionales es terminar con la traducción de la Biblia. Y se ve eso en muchas partes donde hay grupos y etnias. Ok, hermanos, vamos a tomar 5 minutos de receso. Doctor, antes de su receso, ¿podría responder una pregunta de nuestro querido estudiante Iván Sí, cómo Carvajal? no. Sí, igual podría ser después del receso porque la pregunta es larga también. Así que bueno, mejor descansé un ratito y luego la hago. Igual la anoté por las dudas, así que es bastante interesante. Ok, entonces después del receso comenzamos con Iván con una pregunta muy larga. Explicación. Recording in progress. Muy bien, doctor Cornelio. Escuchamos la pregunta de nuestro querido hermano Iván Carvajal y también no sé si usted quisiera opinar sobre los tiempos de esclavitud hoy en día, que se han normalizado. Ok, Iván, por favor. Sí, justo quería saber si tiene alguna información después del siglo XIX, del principio del siglo XX, sobre el tema de Argentina. Yo soy de Argentina, soy del norte de Argentina. Ujú, Y acá en la actualidad es un terreno bastante precario en un sentido espiritual, ya que no hay iglesias reformadas. Hay una única iglesia anglicana nomás que podríamos decir que tiene un tinte reformado, pero ujú, no es tampoco tan pronunciado como el de Packer, por ejemplo. Y luego está infestado de iglesias tanto que se consideren heréticas como de evangélicos carismáticos así. Justo yo sé que en el principio del siglo XX ya empieza a crecer el movimiento pentecostal. Esa es mi primera pregunta, es qué información tiene usted después del principio del siglo XX, un poquito más adelante, que usted me pueda compartir, porque no sé por dónde empezar mi ensayo exactamente, porque acá no hay ninguna iglesia reformada. Hay iglesias bautistas, pero generales,
O sea, como que parece que hubo un fuerte hincapié bautista en un sentido reformado, perdón por la palabra, pero como que se desvirtuó a futuro y las otras generaciones como que lo hicieron más light y ahora son iglesias un poco muertas en sí. Y no tienen muchos miembros, acá las iglesias son las más grandes que son de corte reformado o más estudiosos, no tienen más de 50 miembros usualmente. Esa Sí, es mi primera pregunta. Y la segunda o- pregunta es sobre el tema de cómo se crea una escuela. Estaba pensando, yo tengo muchos hermanos en otras iglesias que hay colegios, y aparte son iglesias, está muy buena esa como iniciativa. Justo usted tuvo también colaboración con su esposa sobre el tema de la fundación de escuelas. ¿Y qué me recomendaría a mí usted, aparte de recursos, obviamente, para poder fundar una posible escuela o un colegio, así? Me gustaría mucho porque lo veo como una buena iniciativa para evangelización y para el cuidado de la grey en sí, porque acá los veo todo como ovejas sin pastor, básicamente. Así que sería eso, ujú. básicamente. Historia después de Argentina, siglo XX y Ok, fundación de una escuela en posibilidad. ok, muy bien, sí. En Argentina, por ejemplo, Diego Thompson llegó 1818 y ya había una iglesia, o se formó una iglesia bautista, entonces ya tiene muchos años. Sin embargo, la iglesia reformada está asociada con los inmigrantes de Holanda. Entonces ellos forman en el campo, ellos forman sus colonias y sus iglesias para los holandeses, los inmigrantes holandeses. Um, y al crecer, o sea, al salir de la colonia a las zonas urbanas, no tuvieron mucho éxito en la promoción de la iglesia reformada. Y ahí entra también la cuestión del liberalismo, porque una iglesia liberal no tiene buen futuro. Um, la gente van a salir de su iglesia si la jerarquía de la iglesia es liberal, izquierdista y también hay mezcla de la política y la iglesia y la eclesiología de la iglesia. Ahora, en cuanto al movimiento evangélico, que es más generalizado, um, los movimientos dependen no de la fuerza misionera europea ni de los Estados Unidos, sino desde adentro hay que formar grupos, um, iglesias y el liderazgo. Ahora, hay algunos argentinos teólogos muy capaces. um, René Padilla, por ejemplo, es uno, y hay otros que realmente um, han escrito libros y o sea, promueven la visión misionera, ah, urbanista más que todo. Um, Ahora, en cuanto a los colegios, hay que tener maestros con educación, con licenciaturas, sin, o sea, la preparación de maestros y maestras, pues no va a funcionar. Entonces, el éxito que tuvimos en la República Dominicana fue una inversión bastante grande de parte de la misión de, de dar becas a los estudiantes de pastores y líderes de la iglesia y miembros de la iglesia y ellos cumplieron con sus licenciaturas y llegaron a ser maestros y maestras en los colegios. Entonces, no hubo falta de maestros y maestras, inclusive ellos también fueron al sector público para enseñar. Lo lindo es que ahora los colegios cristianos que están afiliados con el movimiento, ellos reciben el mismo salario de los maestros en las escuelas seculares. Um, entonces el movimiento ahora es muy fuerte. Um, Ellos deben defender sus doctrinas y éticas, porque especialmente en la ética vamos a chocar con los políticos de la izquierda y de la derecha también. Um, entonces, um, lo bueno es que las iglesias evangélicas um,
normalmente tiene buen concepto de su doctrina y eso es positivo. Um, pues ellos se defienden frente al liberalismo y no son violentos, no son revolucionarios en el sentido de violencia. Uh, Ellos no presentan amenaza al gobierno. Por ejemplo, en Cuba, los evangélicos han crecido mucho y no son los que están protestando en las calles. Ellos, ellos van a trabajar para el Señor, van a formar su iglesia, van a enseñar a los hijos, a los nuevos miembros y tienen o sea, no tiene tiempo para protestar en la calle. Y eso es algo admirable, ¿no? Porque pueden en Venezuela y en Nicaragua y en Cuba, que tiene gobiernos izquierdistas, pues ellos sobreviven. Y pues la evangelización, planteamiento de iglesias, liderazgo nacional y liderazgo responsable, o sea que los miembros y líderes son responsables para su propia iglesia, no dependerse de misiones extranjeras. Todos son conceptos muy importantes para establecer la Iglesia Nacional y también los colegios nacionales. Ok, pastor. Una pequeña introducción que el pastor Luis Eduardo creo que tiene una pregunta o un aporte. Ok, muy bien. Pastor Luis Eduardo. Sí, gracias, pastor. En cuanto a esto, el pastor Cornelio Hegeman nos hablaba, el hermano Cornelio Hegeman nos hablaba en la clase anterior en cuanto a la libertad que tiene México en esa independencia iglesia-estado. Eh, Vemos que, bueno, menciona ahorita de pronto Venezuela, Nicaragua, Cuba, con mucha, de pronto, dificultad de pronto en esa parte de llegar a formar escuela. De pronto hay países que en este momento, saliendo de pronto de ese contexto tan marcado de la izquierda, como ha pasado en la Argentina con el presidente que se tiene, o aún en El Salvador, donde se está promoviendo prácticamente ya, obviamente, por estos gobiernos, se hace más énfasis en una educación, volviendo nuevamente a las escrituras o retomando nuevamente las clases que se habían dejado precisamente por los enemigos de la Biblia. Lo digo, y elaboro una pregunta de pronto por poner esto en contexto. Lo que estamos viendo en estas clases, en el contexto de la reforma en América Latina y el Caribe desde el siglo XVI hasta inicios del siglo XX, de pronto este trabajo y este esfuerzo que se hacía, vemos cómo se marcaba cierto apoyo para iniciar en esta parte de educación donde habían personas que formaban a los mismos, digamos así, nativos o a las personas que prácticamente se quedaron en sus propias tierras, como nos planteaba también el doctor Cornelio Hueman con el hermano que pasó en Venezuela, que su propia tierra es formar para impulsar prácticamente la Biblia y misiones desde su propia tierra. En materia de educación, esto no hay una misión o alguien que de pronto de fuera haya ese apoyo para que en los diferentes países donde se requiere de pronto en esta parte de educación, no hay ese apoyo para iniciar esa labor de escuela, porque aquí en Colombia y bueno, y aquí en Villavicencio, hay una escuela que unos misioneros dieron, que prácticamente dieron el terreno y como colegio empezó a funcionar y de hecho trabajé en esa institución educativa
pero para este año cerraron puertas y no siguieron con la formación. De hecho, gran parte de ese terreno fue cedido, fue vendido, fue negociado y que era algo para aprovechar en materia de educación. Entonces, por la situación de que la misma legislación no permite que la educación, digámoslo, aquí se llama educación religiosa, que es la educación bíblica, no permite que sea marcada por las mismas libertades que la Constitución tiene y que es tan opuesta precisamente a que haya una formación bíblica para los mismos jóvenes. De hecho, se reclama hoy en día de que eso vuelva y desde algunos, desde el Consejo, han hecho intervención desde la misma, desde el mismo Congreso de la República. Pero independientemente de esto, desde fuera de Colombia, eh, hay ese apoyo para algunas naciones a través de algunos presbiterios para iniciar un proyecto así, doctor Cornelio. Bueno, buena pregunta y observación. Am, en cuanto a la formación de colegios para niños, depende en gran parte de las leyes nacionales si permiten a los padres formar sus propios colegios. Algunas naciones lo permiten y otras no. Eh, si la Constitución o la política no permite a los cristianos, los padres cristianos, formar sus propios colegios, hay otra manera de enseñar a los jóvenes. Y Means, por ejemplo, nuestro seminario ha sido utilizado para alcanzar a muchos jóvenes que han estudiado con nosotros, que han aprendido a escribir reportes de libros, ensayos, que han formado grupos de estudios y, y entonces han podido desarrollar la educación teológica en las iglesias locales y regionales. Y eso ha pasado en Venezuela. Por ejemplo, los evangélicos allí no han tratado de formar sus propios colegios. El gobierno no permitió eso. Pero han sido muy activos en la enseñanza teológica. Um, y, y creo que los líderes deben aprovechar um, las, estas oportunidades que se presentan. Por ejemplo, la música. En Venezuela los evangélicos han desarrollado conferencias para ayudar a los jóvenes a desarrollarse por medio de la música. Y hay muy buenos resultados. Um, Había un pastor nacional que prestó mucha atención a, a formar en el campo jóvenes para que trabajen la tierra, para que trabajen la agricultura. O sea, en cada área de la vida hay la oportunidad de enseñar a nuestros jóvenes y va a ser como, por ejemplo, muchos pastores son bivocacionales. Um, la educación puede ser bieducacional, o sea, ellos reciben la educación secular y también la educación teológica. Um, en los Estados Unidos hay hay movimientos, y Canadá también, hay movimientos grandes de, de educación casera. Y ellos combinan lo que un estudiante, un joven necesita en cuanto a lo cultural, económico y con la enseñanza teológica. Y así se desarrollan estudiantes y pasan los exámenes universitarios para entrar a la universidad, tienen las mejores notas. Entonces las universidades buscan los graduados de las escuelas caseras porque son los mejores estudiantes. Y
Eso es fascinante, ¿no? Doctor Cornelio, Sí, acá en Colombia sí podemos tener colegios cristianos y de hecho la herencia presbiteriana de algunos presbiterios importantes que llegaron acá han tenido colegios, tienen colegios y hasta han crecido. El problema es que hoy en día las doctrinas han sido pervertidas. Nosotros tenemos acá el presbiterio de la Pecusa y es liberal o neoliberal, por decirlo de manera escandalosa, y se han vuelto centros ya no de evangelización, sino de corrupción, de negociación, y es algo que nosotros tenemos que ver. O sea, los problemas del pasado también aún nos han alcanzado, porque los pecados son los mismos, lamentablemente. Las iglesias hoy sufrimos mucho en el sentido de en qué colegio vamos a educar a nuestros hijos. El homeschool se puso de moda. O sea, el colegio desde casa y con virtualidad y con todo, pero el problema es el mismo siempre, el corazón. Nosotros tenemos una gran tarea. Creo que seminarios, por decir con el pastor Luis Eduardo que trabajamos, nosotros cuando queremos fomentar MINS, nosotros vemos cientos de opciones que hay, bautistas, pentecostales, de diferentes índoles, de diferentes doctrinas. Hay hasta instituciones dedicadas a querer alcanzar a otros a través de seminarios. Se está haciendo el trabajo, hay una razón, pero el problema es a veces teológico, a veces el problema en su gran mayoría son los intereses económicos, porque muchas personas en nombre de ser misioneros viven a costa de eso vidas cómodas. Y es algo que en esa problemática tenemos que mirar y ver lo que está sucediendo. Simplemente era como para opinar que en la gran mayoría de los países de Sudamérica sí hay colegios cristianos, sí hay historia de colegios que han crecido, de grandes denominaciones que han invertido, pero el problema en su gran mayoría hoy en día 2026 es teológico. ¿Por qué razón? Porque se ha vuelto simplemente un tema económico, un tema de ganar dinero. Ya no hay de evangelización o de instrucción. De hecho, hay muchos colegios que se llaman cristianos que de cristianos no tienen nada. Si acaso la oración y que a veces abren las Biblias, pero son muy complicados. Yo tuve que sacar, o bueno, recomendar sacar a unos estudiantes de unos colegios donde se permitía de todo y son cristianos y están en mi barrio y cerca, pero de cristianos solo tienen el nombre. Entonces es como para tener esta observación, mi querido doctor. sí, muy bien. No, eso se nota, ¿no? Si el colegio cristiano no tiene fundamento doctrinal, pues um, va a caer y va a perder la visión. Um, por eso nosotros los pastores y misioneros tenemos la responsabilidad de alcanzar a las congregaciones, preparar líderes, porque el problema debe ser resuelto desde el púlpito. Si el púlpito no es la proclamación de la palabra de Dios, para hoy, pues vamos a perder la visión misionera, vamos a perder mucho. Y hemos visto por medio de MINS, por ejemplo, somos un seminario humilde, pequeño, pero con muchos graduados, más de 6,000 graduados. Y hasta en las cárceles estamos funcionando. Am, hemos visto que con la fuerza, oración, con las doctrinas de gracia, las 5 solas, muy importantes, porque ¿cómo vamos a trabajar en la cárcel si no creemos en la gracia? Ni entramos la puerta, ¿verdad? No entramos la puerta porque estamos trabajando con criminales. Y, pero si nosotros promovemos a nivel
local. Por ejemplo, yo soy parte de la junta de un colegio cristiano muy pequeño, tiene apenas 310 estudiantes, pero la fuerza es excelente. El evangelio es promovido, conservado, y sí, hay maestros que no van a ser contratados el próximo año porque no guardaban su testimonio y debemos, todos los maestros deben tener buen testimonio y ser bíblico y defender su postura frente a los estudiantes y los padres y también los demás maestros. Um, entonces yo soy gran amigo del movimiento de colegios cristianos, pero como la iglesia debemos ser evangélicos, arrepentirnos de nuestros pecados, predicar las doctrinas de gracia, vivir por fe, oración, dedicación. El voluntarismo es muy importante en las misiones, pero central en esta visión es la congregación. O sea, si no hay una iglesia que predica y practica la palabra de Dios según el Evangelio de Cristo Jesús, pues la misión no va a tener resultados. Pero gracias a Dios, yo soy optimista en el sentido de la gran comisión. Soy pesimista en cuanto a la escatología, pero en cuanto a la gran comisión, para adelante, hermanos. Bueno, entonces para la próxima junta del colegio que se va a iniciar aquí en Colombia, Pastor Cornelio, entonces ya lo tenemos como candidato. Ah, sí. No, Para yo para adelante, Argentina. hermanos. Yo creo que Colombia, mira, Colombia y la República Dominicana tienen algo en común. Que yo conozco casi todas las naciones en el Caribe y América Latina. Es que hay una buena tradición de escribir, de literaria. O sea, um, los estudiantes de MINS en Colombia han trabajado muy bien, igual como en la República Dominicana, porque hay un estimo para escribir. Yo sé que el experimento protestante en Colombia se convirtió al liberalismo revolucionaria, o sea, teología de liberación. Y eso ha dañado muchísimo al testimonio de los protestantes tradicionales y los evangélicos, pues demasiado emocional, ¿no? Pero todavía se nota que o sea, el colombiano cuando estudia con MINS, tenemos más de 450 graduados de MINS en Colombia. Y eso es impresionante. Y tenemos no tanto en la República Dominicana, pero a nivel de maestría hay un buen número de tesis escritas en la República Dominicana y en Colombia también. Um, y hay naciones donde no se ve eso. Por ejemplo, Bolivia es um, no rinde mucho a nivel de maestría. Ellos funcionan a nivel de licenciatura, pero la maestría para maestros, para líderes, para la preparación de los maestros para la iglesia y para la sociedad también, ¿no? Pues si comparamos um, las experiencias de MINS en América del Sur y Caribe y, um, y América Central y México, pues México va muy bien. Pero en nuestra página de web, minsespanol.com, se notan cuáles naciones han escrito más comentarios sobre la Biblia. Y eso
hay razones por qué existe eso. Y es Colombia, República Dominicana, México. Estos son los que producen más. Y hay otros que desean alcanzar estos niveles, pero la verdad es, si usted ve de los cientos de comentarios que han sido escritos, son estas tres naciones que sobresalen. Muy bien. Bueno, hemos llegado, hermano, a la hora, ¿verdad? Es las 9. Comenzamos un poco tarde, pero yo estoy dispuesto para recibir más preguntas. No se escucha, hermano. Está muteado, hermano. Ok, sí, ya. Creo que nosotros podemos agradecer al ver la historia, cómo Dios a través de las grandes denominaciones se trajo el Evangelio a, a Sudamérica, Centroamérica, a México, y los impactos han sido diversos. También debemos reconocer que nuestras naciones por lo general eran católicos romanas, y en Sudamérica sobre todo, y creo que también Centroamérica, y ha habido bastante resistencia, pero finalmente hoy en día no tenemos excusa porque encontramos iglesias casi, por no decirlo, en cada barrio, en cada comunidad, siempre las tenemos. Y es fundamental que nosotros debemos reconocer que el problema que tenemos hoy en día es lo que yo les comentaba, una teología deficiente. El pastor Cornelio durante las 3 clases nos han dicho que nos ha estudiado que no hay misiones y no hay reforma sin Biblia. Lamentablemente hoy en día los púlpitos son para, entre comillas, lo que voy a decir es bendecir, ¿sí? Para hablar de prosperidad. No solamente estoy hablando de la teología de la prosperidad, sino de que les vaya bien. Y todo esto ha afectado, porque nosotros tenemos diferentes denominaciones muy grandes que tienen colegios, que tienen universidades, que hacen trabajos misioneros, pero lo deficiente en sí es la teología. Y es una teología que la tenemos, como alguna vez un pastor dijo, es que aquí son presbibautistas costales. O sea, tienen un sancocho de todo un poquito. Y lo que decía Iván, él está en Argentina, pero donde él se congrega es la única iglesia que creo que él tiene cerca y que se puede congregar, y tiene más cosas por cambiar que pues uno no sabe qué hacer. Pero hay que confiar siempre también en que Dios está en control. Siempre ha habido un remanente. Y es aquí donde yo quiero retomar una pregunta que hizo el pastor Luis Eduardo. ¿De qué manera las misiones de las iglesias bíblicas, que normalmente son pequeñas, pueden ser ayudadas? Porque no necesariamente creo que para un colegio, como dijo el doctor Cornelio, también MINS es una herramienta fundamental, porque yo creo que hay que corregir la teología. Corregimos la teología de un padre, cambia el hogar. Corregimos la teología de una madre, cambia el hogar. Corregimos la teología de un pastor, de un anciano, de un diácono, y empieza a cambiar la iglesia. Y desde acá, desde el seminario MINS, estamos tratando en Colombia, por lo menos tratar de tener accesibilidad a todos los tipos de iglesias para de alguna manera abrir un primer paso, salir de la cajita de los reformados, alguien me dijo, para alcanzar a cristianos que dicen que son cristianos, pero por su teología a veces no sabemos si son cristianos, pero que estudien. ¿De qué manera, doctor Cornelio, podemos ver esas ayudas que llegarían? No estoy hablando de dinero, sino usted nos habló de metodologías, infraestructuras, ideas. Estamos, por decir, desde acá del Ministerio de MINS Colombia, tratando de ingresar a la cárcel La Picota. Estamos con el plan de poder trabajar con otras instituciones para poder hacerlo con todas las facilidades del caso.
Pero ¿qué más pudiéramos hacer, doctor Cornelio, para cumplir este encargo de la Gran Comisión y poder hacer eso? Creo que más o menos era la pregunta del pastor Luis Eduardo, ¿cierto? Que no se respondió. Bien. Jesús, si leemos los evangelios, se nota que los enfermos, posesionados y la gente con problemas ya son mencionados por nombre. O sea, el ministerio de Jesús no fue a los sanos y los buenos, sino a la parte de la sociedad que de verdad están clamando a Dios para una solución. Y um, creo que el reino de Dios funciona así. Um, Siendo que el problema es el pecado, um, hay que ir a los que han sido afectados por el pecado. Hay que ir a los que están dispuestos a confesar sus pecados. Hay que ir, o sea, no quiero usar el pueblo marginado porque este término ha sido maltratado en la política, pero um, hay que andar como anduvo Jesús y los apóstoles también. Y ellos pasaron mucho tiempo en las cárceles por persecución, uno, y también por, bueno, por decisión propia, Pablo, por ser apóstol a los gentiles, tuvo que ir a Roma y fue llevado a Roma por como prisionero, ¿verdad? Um, en mi propia vida, lo que yo he hecho es ir al pueblo más necesitado y ha sido los inmigrantes ilegales y a los presos. Los inmigrantes ilegales son los nuevos esclavos en nuestra sociedad. Um, yo sé que es por la propia decisión del ilegal que está aquí, porque él puede volver a México, puede volver al país de donde vinieron, pero es un pueblo muy necesitado. Y no, o sea, la iglesia tradicional tiene poca respuesta para ellos. No son aceptados como pastores, ancianos, diáconos, etcétera, etcétera. Ellos deben formar sus propias iglesias. O sea, eso ha sido un ministerio que creo que hay que prestar atención, por ejemplo, a la gente que vinieron de Venezuela y están en las calles de Bogotá. Hay que tener un ministerio para los que no son alcanzados por las iglesias tradicionales ni por los políticos. Y pues yo creo que el Señor nos enseña de ministrar al pueblo necesitado. Y creo que la historia muestra que el movimiento misionero tiene este enfoque también. Entramos por la puerta de la necesidad. Y los políticos lo saben, por eso son prohibidos los cristianos a responder cuando en algunas naciones no permiten a los cristianos entrar cuando hay huracanes y terremotos y pestilencia y muchísimas cosas, porque realmente la iglesia eh, es el órgano, es la institución que realmente tiene la manera de responder, porque es un pueblo, no es algo que existe por 4 años y por 4 años no tiene poder. No, siempre la iglesia está presente y debe ministrar y dar el ejemplo a la sociedad también y a los demás de cómo ministrar. Y lo hacemos en el nombre de Cristo. Si dejamos de ministrar en el nombre de Cristo, pues hemos perdido nuestra visión, nuestra misión y somos
pues, bueno, ya somos apóstatas, ¿no? Y hemos llegado a un estado donde realmente o sea, necesitamos la obra de misioneros que nos evangelizan, que nos ayudan para reconciliarnos con Dios. Entonces, al pueblo más necesitado es mi respuesta, Juan José, um, para hacer misiones. Um, y no es que los presos van a llegar a ser pastores en la iglesia reformada o presbiteriana, no es la idea. La idea es que los presos ministran a otros presos y, y así alcanzamos a personas que la iglesia tradicional no, y ni la iglesia evangélica ha alcanzado. Ir más allá de lo demás. O sea, no hay competencia, no hay repetición. O sea, ir a donde hay campos misioneros, donde los demás no están trabajando. Y bueno, eso sería mi respuesta. Gracias, doctor Cornelio. El pastor Luis Eduardo, no sé si tiene pregunta o aporte. Eh, Creo que un par de preguntas, eh, doctor Cornelio. ¿Cree usted que lo que pasó en Panamá, 1916, lo que hablaba el pastor, el doctor Cornelio, fue como una sanción para los presbiterianos, como un castigo para los presbiterianos en esa toma de decisiones eh, al asociarse como más agencias misioneras denominacionales y porque luego no sé, la iglesia reformada no abrió una sola iglesia. Habla luego de esa conclusión. ¿Cree que ese congreso en Panamá fue como una sanción por lo mismo que había pasado de pronto en el contexto de la esclavitud para luego no ser de pronto incluido, porque eso fue como una exclusión también para como un avance del presbiterianismo luego? Y también otra pregunta es, ¿cree también, doctor, que los presbiterianos fueron excluyentes al únicamente preocuparse por las misiones transculturales que por los ministerios mismos o los pastores inmigrantes? ¿Cree que eso también fue como fue excluyente porque prácticamente se dedicaron solamente a, como a dejar de lado esa preparación de esas pastorales inmigrantes? Sí, ok, a la primera pregunta, en Panamá, hubo en el Congreso de Panamá un acuerdo entre las misiones de, de entregar todas las misiones, iglesias ah, denominacionales débiles a las iglesias denominacionales más fuertes. Por ejemplo, um, Costa Rica fue dado a los metodistas y los presbiterianos pues entregaron sus iglesias a la misión metodista. Panamá también fue dado a los metodistas. Guatemala fue dado a los presbiterianos. La parte norte de México fue dado a los metodistas y la parte sur a los presbiterianos. O sea, hubo concuerdos entre las agencias misioneras en el Congreso de Panamá para dividir la obra. Y Mm, eso funcionó por 5 años, vamos a decir. Um, entonces, muchas iglesias metodistas en México pasaron a la iglesia presbiteriana y en la parte sur y parte central. Pero en la nueva generación de líderes, ellos que no participaron en el Congreso de Panamá, pues perdieron la visión. Um,
No sé si fue lo correcto, pero fue algo interesante para ver si realmente ayudó a las iglesias. Y mi conclusión en México fue para fortalecer a la iglesia presbiteriana. En Guatemala también la iglesia presbiteriana es bastante fuerte, pero no se ve muchos presbiterianos en Costa Rica ni Panamá, que fueron dados a los metodistas y otras iglesias tradicionales de aquel entonces. Otra cosa que pasó, donde los presbiterianos y reformados perdieron su identidad, y cuando ellos participaron en las misiones de fe, que son interdenominacionales. Ahora, lo que pasa con los presbiterianos y reformados, en casi todos los casos, los bautistas van a ganar la guerra en cuanto a los sacramentos y los presbiterianos ganan en cuanto al gobierno de la iglesia. Entonces, no hay ninguna iglesia nacional que es producto de la iglesia, de las misiones de fe, que son presbiterianos o reformados hoy en día. Ejemplo en Perú, la iglesia evangélica de Perú fue formada por misiones de fe donde bautistas y presbiterianos trabajaron juntos y la misión no fue denominacional. Formaron la iglesia nacional y los nacionales decidieron de practicar los sacramentos de los bautistas y el gobierno de los presbiterianos. Y eso es, así es. No solamente en Perú, pero se ve también en México también. Ahora, la historia nos enseña que cuando la Iglesia Nacional, en un ambiente católico romano, la Iglesia Nacional va a escoger los sacramentos bautistas, porque piensan que las ideas sacramentales de los presbiterianos y de los episcopales son más católicos que evangélicos. Y yo entiendo eso. Yo entiendo eso. Ahora, lo que hago es decir, bueno, si toman la decisión de practicar los sacramentos bautistas, hay que tener mucho cuidado en no rebautizar a los convertidos de otras congregaciones, porque eso es legalismo. Los judaizantes cayeron en este legalismo ritual, donde la definición del cristiano es según el rito de circuncisión y en el caso de los bautistas el rito de bautismo de adultos. Pues hay que dialogar. Por ejemplo, si hay un bautista reformada que forza a los que van a ser miembros de la iglesia rebautizarse y no permiten que un adulto presbiteriano puede ser miembro en una iglesia bautista, pues han dejado de ser bautistas reformados. Solamente son bautistas. Y en la mayor posición en los Estados Unidos, la iglesia bautista del sur obliga a los que no son de rebautizarse. Porque dicen que no es un bautismo, el bautismo de los hijos de los creyentes. Entonces, por la gracia de Dios, yo trabajo, por ejemplo, en Venezuela con muchos pastores, casi todos son de la iglesia bautista, pero trabajo con ellos con el entendimiento de que no deben forzar el rebautismo de los creyentes. No tiene sentido, porque si el bautismo del Espíritu Santo ha llegado a mi corazón, ¿para qué sirve el bautismo con agua? El bautismo de agua muestra lo que Dios va a hacer en mi corazón, ¿verdad? Y es una señal de parte de Dios, no es mi testimonio delante de Dios, es el testimonio de Dios delante de mí. Pues, esta relación entre bautistas y presbiterianos debe ser discutido abiertamente. Y eso, lo que pasó en Colombia fue sobre este punto que hubo una gran división entre los graduados de NITS.
Porque después de una generación de graduados, los que eran del corte bautista decidieron de formar sus propias instituciones usando metodología de MIT y apartarse de MIT. Bueno, tienen la libertad de hacerlo, pero también rompieron el diálogo entre bautistas y presbiterianos. Y históricamente hablando, hay que admitir que eso pasó así. Eh, Pero está bien, Dios, Pastor, no está bien. No está bien. no, está bien tener el diálogo así, porque Estamos Dios va a retomando, ganar. sí, estamos retomando con iglesias bautistas el poder trabajar desde una perspectiva diferente. Lamentablemente, pastor, a veces son los intereses personales, institucionales los que se anteponen. Y esa guerra de denominaciones, esa guerra de que si somos presbiterianos, bautistas, pentecostales o arminianos o bíblicos, qué sé yo, ese es un gran problema que tenemos, pero tenemos instituciones que están abogando y le están apostando a que tenemos que predicar el Evangelio. Yo, dentro de la iglesia y con el apoyo de mis ancianos, hemos tomado la decisión de no usar mucho a veces el término reformado, no porque estemos en contra de la reforma, sino por el tema de la aversión que hay, pero usamos mucho el término de ser teológicamente correctos, de ser bíblicos, de una teología histórica, confesional, donde podemos abrazar muchas confesiones teológicas desde esa perspectiva, estudiando también cuando llegamos al momento de la reforma con toda claridad, decir y hablar de Calvino, de Lutero, de Hus, de John Knox, de todo lo que nosotros tenemos como riqueza teológica. Pero bueno, el pastor Carlos Abril tiene una pregunta, él creo que es importante lo que él nos va a preguntar. Estuve conversando algo por interno con él por WhatsApp, pero pastor Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos. Pastor, muy buenas noches y gracias por la exposición, muy puntual y de verdad nos enriquece mucho. Quisiera preguntar respecto a cómo, qué le decimos a las iglesias, porque la historia va muy en sentido de que, claro, las congregaciones deben desarrollar un ministerio integral y la Biblia lo muestra, por supuesto. Debemos dar ayuda social, espiritual, material, intelectual, pero ¿cómo no caer en la dificultad que tenemos? Y no sé si sería más una dificultad con el lenguaje gramatical. En el español se usan los sustantivos. Entonces tenemos congregaciones que caen, por ejemplo, cuando quieren dar una ayuda espiritual, caen en el espiritualismo, quieren dar una ayuda social, y pues si le agregamos el ismo a lo social, pues ya caemos en el socialismo. Sí, quieren dar una ayuda intelectual, en el intelectualismo, pero lo mismo pasa con la evangelización, el discipulado y la membresía en la iglesia local. Entonces eso ha creado, contrario a crear puertas, ha creado muros, ha creado barreras, ha creado que yo no hablo con este pastor. Por el trabajo que yo desarrollo, pues tengo que ir a muchas reuniones de pastores y lastimosamente he visto hermanos que no se saludan, pastores que no se dan la mano con otro pastor porque este es de esta iglesia, este es de esta denominación, este. Entonces, ¿qué podemos hacer para no caer en eso? Viendo la riqueza histórica que tenemos, cómo evitar que eso no nos una, que eso nos, perdón, que eso nos una más bien toda esa historia. ¿Qué podemos hacer en eso, Pastor Cornelio? Muy bien, buena observación, buenas distinciones también. Um, Creo que lo mejor es echarse a la cosecha, um, trabajar para alcanzar a los que no son cristianos y dedicarnos a esta perspectiva, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo voy a la cárcel los jueves y hay un joven
muy animado. Y él dice, mira, no importa qué iglesia que vayamos, no importa porque Cristo es centro, es lo más importante. Y entonces él dice, ¿y qué iglesia? ¿Y usted de qué iglesia es? Y yo digo, mormón. Y él me mira. Y es un choque para él. Yo digo, mire, no soy mormón, pero yo voy a una iglesia aquí en Alabama, yo voy a una iglesia presbiteriana y es evangélica, cristocéntrico y o sea, todo lo que usted ha descrito, lo que debe ser. Pero si vamos a preguntar a cada hermano, ¿de qué iglesia eres? Estamos, bueno, ya estamos sufriendo de denominacionalismo y, y para evitar eso hay que ministrar, hay que ir a la cosecha y en la cosecha no vamos a competir, no vamos a duplicar, pero vamos a predicar el evangelio a los que no son. Y eso evita, pues, de caer en el denominacionalismo. Mi propia iglesia sufre mucho de eso y no puedo tratarlo, no puedo curar a los hermanos que han caído en este error. He tratado de hacerlo, pero nunca ha tenido éxito. Pero yo soy llamado para ser misionero entre pueblos que no tienen el evangelio, que no son muy organizados en cuanto a la iglesia se refiere y necesitan estudiar. El discípulo debe estudiar la palabra de Dios. Y en la misma manera que yo estoy estudiando, yo estoy ayudando a ellos a estudiar también. Estudiamos juntos. Y, uh, y MINS ha sido para mí una, una manera de poder colaborar con otros cristianos en alcanzar a los hermanos más pequeños. Y para mí eso no es muy problemático porque tengo 2 metros y casi todos son hermanos más pequeños. Doctor, algo que, mire, lo que el pastor Carlos Abril nos habló de sustantivos y de unos sismos son representativos todos en denominaciones. Y casi siempre hay un sector que quiere convencer el uno al otro. Hoy tenemos un problema evidente. Muchos ministerios pastorales solo reciclan cristianos. Y el doctor Cornelio nos está diciendo, ¿por qué no vamos al mundo no cristiano? Sí. Porque ese es el que tiene que ser alcanzado. Y cuando nosotros alcanzamos a los no cristianos, es a los que tenemos que evangelizar, los que les tenemos que enseñar a leer la Biblia y los tenemos que hacer de esta manera. Porque ese es el verdadero trabajo que tenemos. Nosotros como iglesia, mire, yo les voy a decir algo que no, yo soy tal vez un pastor muy raro, pero cuando vienen hermanos de otras iglesias, por lo general yo les digo, esta iglesia no es para ustedes. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen con sus situaciones después de haber estado 5 años en una iglesia, 3 años en otra iglesia, 10 años en otra iglesia y siempre han tenido motivos para irse. Es tan hermoso trabajar con los que recién comienzan, evangelizar, invitarlos, ver todos sus errores, pastorearlos. Creo que y MINS ayuda, porque cuando empiezan a conocer, ellos empiezan a estudiar desde un vaso que está siendo vaciado del mundo y llenado de la Biblia. Uh-huh. Pero cuando tenemos los problemas de denominaciones, como decía, es tan difícil. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos como raros a las demás denominaciones y pensamos que nuestra denominación es la mejor y todas tienen problemas porque el problema de los seres humanos y de las iglesias locales es el corazón pecador, lo que dice el pastor Carlos. Hay pastores que no se hablan, hay pastores que se juzgan, hay pastores que tienen gracia para sus amigos y condenación para sus enemigos. Y esas cosas son las cosas que no nos deja trabajar. Y yo me quiero quedar en esta clase con lo que el doctor Cornelio nos dice. Hay que ir al mundo de los no cristianos, que son muchísimos. Dejemos de reciclar personas. Dejemos de hacer ministerios de domingo
donde nosotros solamente nos sentimos porque reunimos 3, 4 personas. Yo les voy a decir una experiencia mía como pastor. Los no cristianos son tan demandantes porque tienen preguntas, tienen problemas, tienen cosas, pero es hermoso. Y cuando se afirman en la iglesia y crecen en la iglesia, y eso no es fácil porque tienen que pasar años, se afirman y lo hacen profundamente y están agradecidos con Dios y no son pastorcéntricos, sino son cristocéntricos. Y eso es algo que tenemos que hacer. Queridos hermanos, nuestro hermano Iván tiene una pregunta, espero que sea cortica. Tenemos 5 minutos para terminar, para que descansemos todos y también para que este video no sea muy largo. Los estudiantes que no pudieron conectarse lo tienen que ver. Les agradezco, tenemos una clase más que es el próximo martes. Ojalá estemos 7 en punto. Hay que leer la quinta lección para estar más empapados del tema y obviamente avanzar con nuestras tareas que son bastantes páginas por leer y preguntas por responder. Iván. Sí, en esta ocasión es un aporte. Ok. Justo acá en Argentina, yo personalmente trabajo mucho con Cruzada, deben conocer en sí, Cruzada Estudiantil para Cristo. Ellos se encargan exactamente de alcanzar personas no cristianas en universidades, colegios o otros círculos como empresarios, y básicamente hacer discipulado y hacer una cadena de discipulado, básicamente. Pero me parece muy bueno el sistema porque exactamente el que maneja acá en Salta, que es bien amigo mío, también tiene la misma postura que el patrón Juan José en sí, como que no quiere reciclar cristianos, en sí quiere como que meter personas que no conocen a Cristo y son más maleables por lo general en sí. Igual también hay gente, como le va a suceder también, o ya le sucede al patrón Juan José, que va a iglesias reformadas porque nunca en su vida fue una iglesia bíblica, básicamente, o una iglesia que lo cuiden de verdad en sí. Pero bueno, a mí eso sucede acá en Salta al menos. Acá en Salta sucede eso. A veces los pastores son bastante turbulentos a la hora de expulsar miembros. Es horrible, la verdad. Pero bueno, son cuestiones de cada iglesia. Pero me gusta la iniciativa también y los invito a poder conocer también nuevas instituciones porque usualmente esas instituciones como Cruzada, como Abúa, que existen acá en Argentina, son como una iglesia, pero lo invitan a los miembros a ser parte de una iglesia. Así que sería muy bueno si tienen alguna conexión en su país para invitarlo a su iglesia en sí, porque a veces esas personas carecen de iglesia, pero ya están formados para ser bíblicos o para ser cristianos y ya están con todo el chip básicamente de estar impulsado para evangelizar, para alcanzar personas. Además, yo fui criado un poco en ese tiempo y así que también me acostumbré a hablar con cualquier persona en la universidad, a tratar con sus temas, todo. Gracias, Iván. Pastor Cornelio, ¿algo más o ya nos vamos despidiendo? Doctor Cornelio Hegeman está por ahí. Tiene muteado el micrófono. Como no lo veo si está hablando o no, entonces no sé si está, pero bueno. Ok, escúchame. No, es un buen punto para terminar, porque el fundador de la cruzada estudiantil era presbiteriano, pero no quiso alcanzar a la iglesia presbiteriana, sino a los estudiantes, a la nueva generación, y esta perspectiva es buena. Um, Hay que tener un enfoque hacia afuera, igual como hacia adentro, pero hay que ministrar y el campo misionero es grande. Vamos a tener misiones hasta que Cristo viene. Y Amén. no hay desempleo en la misión de Dios. Muy bien, doctor Cornelio. La próxima clase terminaremos con este tema. Estamos muy agradecidos. Vamos a terminar en oración. No sé si el pastor Carlos Abril quisiera terminar dando gracias a nuestro Dios por este tiempo, por la vida del doctor Cornelio. Él hizo mucho tiempo misiones en todo Sudamérica que yo supe, yo lo viví. Yo estoy agradecido por el ejemplo de él, porque él, no importa si había que ir en un carro grande, un carro chiquito, si iba en bus o en lo que fuera, él se quedaba en las casas donde uno le dijera. Eh, para mí ha sido, doctor Cornelio, usted siempre un ejemplo en ese aspecto.
y tengo tantos deseos de que el Señor pueda usar Minsa acá en Colombia para poder llegar, que estamos pidiéndole a Dios que abra puertas para poder hacer eso. Y muchas gracias, doctor Cornelio, pastor Carlos Abril, estamos en sus manos. Amén. Claro que sí. La palabra de Dios dice en Efesios 4:13, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Oremos. Dios bueno, gracias por esta noche, gracias por tu providencia divina que está con nosotros, permitirnos juntarnos a recibir instrucción de parte tuya. Gracias por los medios digitales y porque has preparado personas para la enseñanza y la instrucción de parte tuya, Señor. Ayúdanos a ejercer el ministerio de la mejor manera, a seguir extendiendo el reino, a seguir llevando tu palabra, a seguir, Señor, hablando de ti, a seguir compartiendo el Evangelio, Señor. Sobre todo ahí en lugares no alcanzados, tener esa pasión misionera, Señor. Y sobre todo, Dios, a cumplir la tarea por la cual nos has enviado a la tierra, Señor. Te damos gracias. Las vidas están en tus manos, nuestra salud, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos y todo lo que somos está delante de ti. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. 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 Gracias, hermano. Que el Señor les bendiga, muchas gracias. Amén. Buen descanso para todos. Bendiciones, buen descanso. Buenas noches. Buenas noches.